Hola, en este video vamos a hablar sobre el último artículo publicado en nuestro sitio web, que es imichile.cl, con doble M, y que tiene como título los 10 errores más comunes al momento de realizar una solicitud de permanencia definitiva. Este artículo está basado en una publicación realizada por el Departamento de Extranjería e Inmigración a través de su cuenta de Twitter, el día 26 de junio del 2020, el pasado viernes, y que indica que al realizar solicitudes de permanencia definitiva, los usuarios suelen omitir o enviar incorrectamente uno o más de los documentos exigidos. Revisa cuidadosamente los requisitos para una buena postulación, ahorrar tiempo y evitar ser sancionado. Además del texto que acabamos de leer, se incluye una imagen que, si hacemos zoom, la vamos a ver acá, que tiene como título porcentaje de error sobre cada documento requerido para solicitar permanencia definitiva. Como vemos, cada una de las barras tiene como fin expresar el porcentaje de error del total de los errores que se producen en las postulaciones de la permanencia definitiva. Como vemos, el mayor porcentaje se da en el certificado de antecedentes del país de origen, apostillado, y el certificado de nacimiento, con un 17%. Le sigue el certificado de vigencia de contrato, legalizado ante notario, con un 15%, y en tercer lugar, el certificado de cotizaciones de ISAPRE o FONASA, con un 8%. Y después ya bajando 7, 6, 5 y 2%. En este video vamos a tocar cada uno de los 10 errores más comunes, que son estos 10 que estamos viendo acá, con los colores, y cómo debe presentarse o cómo debería verse cada documento. Vamos a partir por el número 1, que es la fotografía. La fotografía es el 2% del total de los errores. Es decir, el 2% del total de los errores se produce al adjuntar la fotografía, ya sea en un formato que no es el indicado o no siguiendo las directrices establecidas por el Departamento de Extranjería e Inmigración. Si nosotros nos vamos al formulario de postulación de la permanencia definitiva, en el apartado de documentación general tenemos la fotografía del postulante. Si hacemos clic en el signo de interrogación azul, vamos a ver cómo extranjería quiere que nosotros presentemos la imagen. Tal como se indica acá, debe ser una fotografía de rostro completo, mirando al frente, con expresión facial neutra y sin anteojos de ningún tipo, a color, con fondo blanco, sin sombra, con ojos abiertos mirando la cámara, tomada dentro de los últimos 6 meses, que refleje la apariencia actualizada. Esta imagen no debe pesar más de 2 MB, de 300 dpi, y debe tener una resolución mínima de 640 por 480 píxeles y máxima de 1024 por 768. El formato debe ser JPG o PNG. Y tal como se nos indica acá, la imagen debe verse como este de acá, que tiene el tic verde. Y como a modo de ejemplo, los que están abajo son la forma de presentar la imagen que va a ser rechazada por el Departamento de Extranjería e Inmigración. Es decir, si adjuntamos alguna de las imágenes que está debajo, de esa manera, por ejemplo, con lentes, con los ojos cerrados, con sombra o con un fondo que no sea blanco, se nos va a solicitar posteriormente el subsanar este documento. Eso en cuanto a la fotografía. En segundo lugar, y con un 2% del total de los errores también, tenemos la visa estampada. La visa estampada debe verse de la siguiente manera. Así. Si nos vamos al sitio web de extranjería y nos vamos al apartado de visa estampada, copia de visa estampada en pasaporte o título de residencia. Hacemos clic acá y vamos a ver cómo extranjería quiere que nosotros presentemos la visa estampada. Debe ser lo más claro posible. Debe ser la hoja del pasaporte en que se estampó la última visa que da origen a la solicitud de permanencia definitiva. Y en esta imagen en particular se está mostrando una visa estampada en Chile, en una gobernación provincial, como estamos viendo acá. Si la visa se estampó fuera de Chile, se tendrá que adjuntar la hoja del pasaporte que contenga el estampado de la visa realizada por el Consulado de Chile, visa consular. Eso en cuanto a la visa estampada, que es el segundo caso.
Ahora nos vamos al tercer caso, que es el certificado de antecedentes chileno. Este también tiene un 2% de error del total de los errores. Y por lo general se produce porque los postulantes o bien acompañan este documento, pero ya fuera de su vigencia, o adjuntan el certificado de antecedentes para fines particulares y no para fines especiales, ya que el documento, el certificado de antecedentes chileno, que debe adjuntarse, que es emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación del Chile, debe tener por nombre el de fines especiales. Si nosotros nos vamos al sitio web del Registro Civil, vamos a ver que si apretamos en antecedentes para poder obtener este documento, que hay dos tipos de certificado de antecedentes, para fines particulares y para fines especiales. El que tenemos que adjuntar para la solicitud de permanencia definitiva es el certificado de antecedentes para fines especiales. Si adjuntamos este, nos van a mandar a subsanar. En cambio, si lo adjuntamos correctamente, no vamos a tener problema. Este certificado tiene una vigencia de 30 días desde su emisión. Es decir, cuando nosotros realicemos la solicitud de permanencia definitiva, este documento no puede tener más de 30 días desde su emisión. Es por eso que nosotros recomendamos emitir este certificado o, obtenerlo, ya sea por el sitio web que acabamos de ver, o a través de la aplicación del Servicio de Registro Civil, o a través de los tótems, o yendo personalmente a la oficina del Registro Civil, solo un par de días antes de enviar la solicitud de permanencia definitiva, para así evitar la caducidad del documento y tener que obtenerlo nuevamente. En cuarto lugar, tenemos el contrato de trabajo legalizado, con un 5% de error. El contrato de trabajo que se suscriba con un empleador en Chile debe estar firmado tanto por el empleador como por el trabajador. Y lo más importante es que esta firma debe realizarse ante notario. Si nosotros adjuntamos un contrato de trabajo que no tenga la autorización del notario, o si bien lo firmamos, pero al momento de adjuntar este documento no adjuntamos la hoja en que se encuentra la autorización del notario, nos van a mandar a subsanar. Por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla es la última hoja de un contrato que está al reverso del contrato de trabajo y que contiene la autorización de las firmas por parte del notario. Si este es el caso, por ejemplo, si uno firma un contrato de trabajo y por falta de espacio, la autorización del notario se realiza al reverso del contrato, se debe adjuntar también la última hoja. Es decir, si adjuntamos el contrato, todas las hojas anteriores, salvo la hoja del reverso, nos van a mandar a subsanar, porque al analista de extranjería no le va a constar que nosotros lo firmamos ante notario. Por lo que se deben adjuntar todas las hojas en que haya alguna leyenda, firma u otro signo de la notaría. Deben adjuntarse, escaneados en un mismo PDF para evitar tener que subsanar posteriormente. En quinto lugar, con el 6% de los errores, tenemos el registro de visa emitido por PDI. Este certificado, si nos vamos al sitio web de trámites, podemos ver cuál es el certificado de registro que solicita extranjería. Si hacemos clic en el signo de interrogación, vemos que es este. Este es el certificado que dejamos también en el artículo. Es el que nosotros obtenemos al momento de registrar la visa presencialmente en PDI. Esto se realizaba presencialmente antes de que entráramos en el estado de catástrofe o la emergencia sanitaria que tenemos actualmente en el país. Por lo que si se hizo presencialmente, se registró la visa presencialmente, vamos a tener este certificado, que tiene el nombre, apellido paterno, materno, nacionalidad, titularidad del permiso, vigencia de la visa, actividad, dirección, comuna y la firma del extranjero y la firma del funcionario de PDI. Este documento no tiene fecha de vencimiento, por lo que si contamos con este documento, que es el último registro de la visa que nos da la opción a postular la permanencia definitiva, tenemos que adjuntar solamente ese.
Si nosotros perdimos este certificado, entonces tenemos que obtener un nuevo certificado de registro, un duplicado, vía correo electrónico enviado a PDI, tal como se establece en su sitio web de pdichile.cl. Por lo que es importante destacar que si uno ya cuenta con este, que es el último certificado de registro, se debe adjuntar este y no tener que solicitar un duplicado o una versión actualizada, ya que este no vence. Por lo que si nosotros lo tenemos en el poder, no gastar tiempo en tener que volver a solicitarlo, ya que ya lo tenemos. En sexto lugar, recordar que vamos de menos a más, o sea, de menos porcentaje a mayor porcentaje de error. En sexto lugar tenemos el certificado de cotizaciones de AFP, con un 6% de los errores. Si nos vamos al sitio web de extranjería nuevamente, en la solicitud de permanencia definitiva, en el apartado de acreditar ingresos, específicamente, si hacemos clic en contrato de trabajo, vamos a ver que dentro de los requisitos se nos pide el certificado histórico de cotizaciones de AFP. Si hacemos clic en este signo de interrogación, se nos va a mostrar el formato para el cual se requiere en extranjería. Como no se ve muy bien en esta imagen, la vamos a abrir en una pestaña y tenemos el formato en que tenemos que acompañarlo. Este es el certificado digital que se emite por la misma AFP, yendo a nuestra cuenta en la AFP, accediendo digitalmente. Por ejemplo, aquí tenemos un certificado de cotizaciones de AFP 1 con la firma digital y todos los detalles. Un poco más acá tenemos un ejemplo de AFP Modelo, si estamos afiliados a AFP Modelo. Tenemos un ejemplo de AFP Cuprum, un ejemplo de AFP Provida, como se debe ver, el que tenemos que acompañar. Tenemos AFP Capital, AFP Plan Vital y AFP Habitat. Esto es como el formato que solicita extranjería, para que lo tengan claro y no tengan que subsanar más adelante. Eso en cuanto al número 6. Ya, lo más importante del certificado de cotizaciones es que este certificado sea emitido por la AFP, que sea generado por la AFP. No se va a aceptar el certificado de cotizaciones emitido por otra organización u otro organismo, como por ejemplo Previred. Debe ser emitido por la misma AFP. Si nosotros adjuntamos el certificado de cotizaciones emitidos por Previred, vamos a tener que subsanar. Es decir, nos van a notificar posteriormente a la solicitud que vamos a tener que adjuntar nuevamente este documento dentro del plazo que se indica. En séptimo lugar, con el 7% de los errores, tenemos la cédula de identidad. La cédula de identidad, tal como lo tenemos en el artículo, debe ser la última cédula de identidad para extranjeros emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile y debe adjuntarse por ambos lados, tal como estamos viendo ahora. Si adjuntamos solamente un lado, vamos a tener que subsanar. Y si adjuntamos una cédula de identidad de nuestro país de origen, también vamos a tener que subsanar, porque es la cédula de identidad emitida por el Servicio del Registro Civil e Identificación de Chile. Si nos vamos al sitio web de trámites de extranjería y nos vamos al apartado de documentación general, vamos a ver que cuando se nos solicita la cédula de identidad, se nos indica que la cédula de identidad debe estar vigente y por ambas caras. En caso de pérdida de su cédula de identidad, se debe subir la constancia de pérdida de documento emitida por Carabineros de Chile. Es importante, si en la página de inicio señaló tener RUN, debe adjuntar este documento. Si hacemos clic en el signo de interrogación azul, vamos a ver lo que estábamos comentando anteriormente, que se debe presentar de esta manera, por ambos lados y vigente. Cualquier cosa que sea distinto a esto, vamos a tener que subsanar. Eso en cuanto al número 7, que es cédula de identidad. Ahora llegamos a número 8,
que es el certificado de cotizaciones de ISAPRE o FONASA. Con un 8% del total de los errores, nos encontramos con el certificado de cotizaciones de salud, que como bien saben en Chile hay salud, bueno, un sistema privado y un sistema público. El sistema privado está dado por las ISAPRE y el sistema público por FONASA. Si nosotros nos encontramos afiliados a una ISAPRE, vamos a tener que adjuntar el certificado de cotizaciones de la ISAPRE, emitida por la ISAPRE. Si nos encontramos afiliados al sistema público, a FONASA, tenemos que adjuntar el certificado de cotizaciones de FONASA. Esto lo podemos comprobar yendo a la página de trámites nuevamente. Nos vamos al apartado de acreditar ingresos, haciendo clic en honorario, digo en contrato de trabajo, me equivoqué, y nos vamos un poco más abajo al certificado de histórico de cotizaciones de salud. Aquí se nos indica claramente que tiene que ser emitido por la institución previsional de salud, FONASA o ISAPRE. Lo mismo cuando hablamos del certificado de cotizaciones de AFP, debe estar emitido por la institución previsional. Si hacemos clic en salud, vamos a ver el formato que requiere extranjería que tengamos que adjuntar en este apartado. Si hacemos zoom en ella, la vamos a abrir en una ventana, lo tenemos acá. En el caso de que seamos afiliados a FONASA, este es el formato: certificado de cotizaciones, cuenta de cotización obligatoria. Se indican nuestros datos y nuestras cotizaciones. Tiene el logo de FONASA. En este caso son 3 páginas y la última página cuenta con la firma del director del Fondo Nacional de Salud, FONASA. Importante también destacar que estos certificados tienen una fecha de vencimiento. En este caso, en este formato de FONASA, se indica que este certificado tiene una validez de 60 días después de su emisión, por lo que tenemos que emitir este documento u obtenerlo solo unos días o una semana antes de tener que solicitar la permanencia definitiva, no antes, ya que podemos caer en que al momento de adjuntar este documento ya haya pasado este plazo de 60 días. En el caso de que estemos afiliados a una ISAPRE, tenemos acá el ejemplo de Colmena, por ejemplo, donde se dan nuestros datos, las cotizaciones realizadas. En el mismo caso, si estamos afiliados, por ejemplo, en Consalud o en Banmédica, etc. Y si el certificado tiene una fecha de validez, tenemos que fijarnos en esa fecha de validez. Es decir, estar al tanto de no adjuntar un certificado que se encuentre vencido al momento de solicitar la permanencia definitiva. Eso en cuanto al número 8, que es el certificado de cotizaciones de ISAPRE o FONASA. Si bajamos un poco, esto está todo en artículo. Tenemos las imágenes y la explicación por si lo quieren repasar después. En el noveno lugar, penúltimo lugar, con el 15% del total, tal como estamos viendo acá, el 15% encontramos el certificado de vigencia de contrato ante notario. Este, al igual que el contrato de trabajo, debe encontrarse firmado ante notario. El certificado de vigencia del contrato de trabajo a acompañar debe haber sido firmado ante notario por el empleador. La copia escaneada debe incluir la autorización del notario respectivo. Si se encuentra en la parte posterior del certificado, debe escanearse también la parte posterior que incluye la autorización del notario, tal como lo vimos en el contrato de trabajo. Aquí mostramos de nuevo la imagen que si la autorización está al reverso, tenemos que adjuntar también esta hoja, ya que si no lo hacemos, si no adjuntamos la autorización del notario, vamos a tener que subsanar posteriormente. Lo importante también de este certificado de vigencia de contrato, es que no puede tener una antigüedad mayor de 30 días desde su emisión. Es decir, se firma este certificado de vigencia de contrato de trabajo ante notario y tenemos 30 días para solicitar la permanencia definitiva, ya que de lo contrario vamos a tener que obtener un nuevo certificado. Son 30 días de vigencia una vez que se firma este documento. Si nos pasamos de ese plazo, vamos a tener que obtener otro, o si adjuntamos uno que ya pasó de los 30 días, bueno, vamos a tener que subsanar más adelante en la solicitud.
Y por último, tenemos el lugar de, o el caso del certificado de antecedentes del país de origen, apostillado o legalizado, y el certificado de nacimiento, tal como estamos viendo acá, con el 17% de error. Vamos a leer acá: toda documentación que haya sido emitida fuera de Chile debe encontrarse debidamente apostillada si el país que emite el certificado es parte de la Convención de la Apostilla, ya que Chile es parte de la Convención de la Apostilla. Entonces, si el país que emite ese documento se genera o emite la apostilla en ese documento, va a ser reconocido por Chile, porque Chile es parte de la convención. Por el contrario, si el país que emite el certificado que fue emitido fuera de Chile, ya sea el certificado de antecedentes del país de origen, el certificado de nacimiento, digamos el certificado de matrimonio, por ejemplo, si el matrimonio se contrajo fuera de Chile, y el país que lo emite no es parte de la convención de la apostilla, entonces tenemos que pasar por el proceso de legalización. Y el proceso de legalización consiste en dos pasos. Primero, hay que legalizar el documento en el Consulado de Chile del país de origen. Y el segundo paso es legalizar el documento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. Una vez que se haya pasado por esos dos pasos, el documento queda por reconocido en Chile. Entonces, no confundir que, si bien lo mejor sería que estuviera apostillado, en aquellos países en que no se puede obtener la apostilla porque el país no es parte de la Convención de la Apostilla, se tiene que pasar el proceso de legalización. Ya son dos procesos distintos que tienen como fin que ese documento sea reconocido por Chile. Si el documento que nosotros acompañamos no cuenta con estas, ya sea que fue emitido en el extranjero, pero no cuenta con la apostilla o con la legalización, vamos a tener que subsanar. Aquí, como comentamos, además es importante destacar que el certificado de la apostilla o legalizaciones deben encontrarse en el mismo archivo. En la mayoría de los casos se adjunta solo el certificado sin la apostilla o sin la legalización. Si la legalización se encuentra en la parte posterior del certificado, debe adjuntarse copia escaneada de la parte posterior también. Aquí estamos viendo un ejemplo de un certificado de antecedentes penales de Venezuela. Este es el certificado de antecedentes y esta es la apostilla. Entonces, al momento de realizar la solicitud, tanto el certificado como la apostilla tienen que estar en el mismo PDF y deben encontrarse completos, ya que se han visto casos en que, por ejemplo, se acompañan los dos documentos, ya sea el certificado de antecedentes y la apostilla, pero se escanea mal y, por ejemplo, se corta en la última página el código QR o no está completo. En ese caso se tiene como no completo y vamos a tener que subsanar también. Otra cosa importante es que el documento, esta apostilla, el certificado, no puede tener una antigüedad mayor a 90 días si no indica la fecha de vencimiento. Es decir, si tiene una fecha de vencimiento de 30 días, bueno, esa es la vigencia y tendremos que solicitar la permanencia definitiva antes de que venza esa vigencia, ese documento, que va a ser 30 días. Pero para algunos países la vigencia no se indica en el certificado y en ese caso extranjería entiende que no puede tener una antigüedad mayor a 90 días. Por lo que hay que tener cuidado con ese plazo. No puede pasar de ese plazo. Si bien la apostilla no vence, igual el documento debe encontrarse apostillado. No podemos adjuntar el certificado válido y cualquier apostilla, para que quede claro. Y acá dejamos qué es lo que pasa si se cometen errores al momento de realizar una solicitud de permanencia definitiva. Si no lo saben, si nosotros presentamos la solicitud de permanencia definitiva y el analista, una vez que toma nuestra solicitud, ve que faltan documentos o estos se encuentran incompletos o falta algún requisito de forma, nos van a dar un plazo para subsanar. ¿Qué significa subsanar? Significa tener que corregir ese error. Antes de la semana pasada, si no me equivoco, el 19 o 18 de junio, antes de ese plazo, o sea, antes de esa fecha, había un plazo de 5 días para subsanar. Es decir, teníamos que, una vez notificado,
teníamos que obtener esos documentos dentro de esos 5 días y realizar la solicitud de permanencia definitiva, adjuntando ese documento que nos faltaba y así subsanando la solicitud. Pero a partir de la semana del 18 al 19 de junio, este plazo cambió a causa de la emergencia sanitaria y pasó de 5 días a 120 días corridos desde la notificación. Ahora, ya a partir del 1 de junio. Es decir, si nosotros solicitamos la permanencia definitiva y el analista toma nuestra solicitud y ve que nuestros documentos, falta algún documento o está incompleto, a partir del 1 de junio ahora nos van a notificar que vamos a tener 120 días corridos para obtener esa documentación y poder subsanar la solicitud de permanencia definitiva. Si nos vamos, se nos olvidó comentar, si nos vamos a la parte de documentación general, en cuanto al certificado de antecedentes del país de origen, encontramos acá certificado de antecedentes del país de origen, se indica que debe estar apostillado o obtenido en el consulado correspondiente, es decir, legalizado, y debe presentar el certificado de antecedentes junto a la debida apostilla, traducir si corresponde, si el documento se encuentra en un idioma distinto del español o el inglés, debe ser traducido al español también. Si hacemos clic acá, vamos a ver el formato, es decir, vamos viendo qué es lo que requiere extranjería. Por ejemplo, ya vimos el caso de la apostilla, acá. Y acá vemos, por ejemplo, un certificado con la legalización. En caso de que el país no sea parte del convenio de la apostilla, debe legalizarse. Y la legalización va al reverso del certificado a adjuntar, como estamos viendo acá. Con eso terminamos de ver el artículo, que era de los 10 errores más comunes al momento de realizar una solicitud de permanencia definitiva. Y solo como forma de ejemplo, vamos a volver al sitio web de trámites.extranjería.com.cl y explicar el caso de tener que subsanar. Es decir, en el caso en que nosotros no cumplamos con el formato o la forma de los documentos que se nos están solicitando, ya sean estos 10 casos que estamos viendo en este artículo, en esta imagen, o en otro, en el caso de no cumplirlo, en la lista nos va a notificar de que vamos a tener un plazo para rectificar esta solicitud, que se llama subsanar. En caso de tener que hacerlo, subsanar, vamos a tener que realizar una nueva solicitud de permanencia definitiva a través del sitio web de extranjería, que es de trámites de extranjería, que es trámites.extranjería.com.cl. Hacer clic en solicitud de permanencia definitiva, tal como si estuviéramos haciendo una nueva. Adjuntamos toda la documentación y la documentación que se nos está solicitando subsanar, actualizada. El resto puede estar vencida, puede ser la misma que presentamos en la primera solicitud. Y en la última pestaña nos vamos a encontrar con esta que estamos viendo en pantalla, que es requerimiento especial. Se nos dice, esta etapa es solo para aquellas personas que, teniendo una solicitud en trámite de permanencia definitiva, se les envió una notificación que indica solicitud incompleta o insuficiente. Otorga plazo para subsanar. Como vimos anteriormente, el plazo que vamos a tener a partir del 1 de junio va a ser de 120 días para obtener ese documento o esos documentos y así subsanar nuestra solicitud y que siga su camino. Si estamos subsanando, vamos a tener que hacer clic en sí y se nos va a indicar, se nos van a dar 3 campos. El primero, código de trámite de la notificación recibida. Si hacemos clic acá, vamos a ver cuál es el documento que tenemos que adjuntar, que es el comprobante de solicitud de permanencia definitiva de la primera que estamos subsanando. El código lo encontramos justo acá, número de solicitud. Lo ingresamos acá. Luego tenemos que adjuntar el comprobante de envío de solicitud anterior. Comprobante de envío de solicitud de permanencia definitiva. Y por último, tenemos que adjuntar el comprobante de solicitud incompleta o insuficiente, otorga plazo para subsanar, que es la notificación que nos va a llegar en caso de que nosotros no cumplamos en forma con los documentos adjuntados al momento de solicitar la permanencia definitiva, que está acá.
Adjuntamos todos esos documentos, le damos a siguiente y en la última pestaña solamente enviamos la solicitud y esperamos a que sea analizada nuevamente por el funcionario de extranjería. En caso de cumplir con toda la documentación, entonces va a pasar a la etapa de trámite y vamos a tener que seguir esperando hasta que decidan sobre nuestra solicitud de permanencia definitiva. Eso es todo en cuanto a este último artículo sobre el porcentaje de error para tratar de cometer, para no cometer errores y tener que subsanar posteriormente, ya que se pierde tiempo y dinero en caso de tener que subsanar. Y recordarles que en nuestra página pueden encontrar a la actualidad en materia migratoria, la guía de Chile, donde tenemos varios artículos que responden a las preguntas más frecuentes en temas migratorios en Chile, artículos, videos, fallos, recursos, y si quieren asesoría migratoria especializada pueden hacer clic en nosotros. Como vemos, es bastante claro, nosotros estamos publicando artículos y noticias todos los días, o todas las semanas al menos, por lo que sería bueno que pudieran visitar el sitio web en caso de que tuvieran dudas. Eso es por hoy y nos vemos en un siguiente video.